Hay autores que están completamente olvidados en los programas de educación y es normal que se caigan muchos de la docencia porque la enseñanza de literatura en España está incardinada, tiene ese cardo, tiene ese eje urbano que es la generación del 27. Todo está orientado a la generación del 27 y parece, claro, todo culmina en la generación del 27. Garcilaso importa porque influye en la generación del 27 y Alberti le dedica un famoso poema. Santa Teresa importa porque la lee Dámaso Alonso. Todo está orientado a la generación del 27. Es el culmen de nuestra civilización. Es la cota más alta que ha alcanzado la lengua española. Los poetas de la generación del 27 eran todos, sin excepción, muy importantes, y las mujeres del 27 todavía más. El 27 es lo único que importa, por una razón evidentemente política, porque sirve para adoctrinar, porque la mayoría de los miembros de la generación del 27 eran republicanos, muchos se exiliaron, muchos eran no socialdemócratas o incluso comunistas, aunque, y ya se verá en esta biblioteca, que cuando se es demasiado comunista o se es de ultraizquierda o de una cosa que ya no se sabe ni lo que es porque los extremos se tocan, vamos, lo veremos con Bergamín naturalmente, cuando se es tan de extrema izquierda que al final uno confluye con la extrema derecha o directamente con ETA, no se cae de la foto del 27, aunque estuviera en la foto del 27, el que se mueve no sale en la foto, como decía Alfonso Guerra, y los que son los que están demasiado a la derecha o demasiado a la izquierda no salen. Eso no quita que haya escritores, que haya otro escritor devoto de ETA, como es Alfonso Sastre, que sí forma parte del programa, pero Alfonso Sastre no es tan importante como ese modelo republicano, ese patrón universal que es la generación del 27. La generación del 27 es la suma y medida de todas las cosas, salvo, por supuesto, aquellos que estuvieran demasiado a la derecha, y por eso no se habla y no aparece por ningún lado José María Hinojosa. José María Hinojosa, a pesar de que junto con Ernesto Jiménez Caballero, que tampoco aparece por fascista, Ernesto Jiménez Caballero y José María Hinojosa son los que traen en 1928 el surrealismo. Tropiezan más o menos con... se dan de bruces en el camino, en la carrera con Azorín, y luego, por supuesto, llega Alberti, que tenía la fama de haber introducido el surrealismo en España, pero es Ernesto Jiménez Caballero y es José María Hinojosa quienes introducen el surrealismo en poesía. Y está tan olvidado José María Hinojosa que tengo que, naturalmente, aprovechar esta digresión, este excurso antes de empezar la materia, porque al tratar precisamente de Ernesto Jiménez Caballero, olvidé el nombre de José María Hinojosa. Está tan olvidado que yo mismo, a pesar de haberlo presentado, a pesar de haber leído su poesía, a pesar de haber leído esa obra extraña y de dudoso mérito, como todas las surrealistas, que es La flor de la California, porque bebe directamente de sueños reales, ahí el poeta no ha hecho desde luego ningún trabajo. A pesar de todo esto, trabuqué el nombre de José María Hinojosa y lo llamé Heredia, que en un principio, llamando a un poeta Heredia, uno casi no se puede equivocar, porque hay poetas Heredia por todas partes, por no hablar, por supuesto, del maestre, del comendador griego, del comendador griego no, que es Hernán Núñez, del maestre Heredia. Pero bueno, tenemos un Heredia en Francia, un Heredia en Cuba, un Heredia al final en México, cuya tumba no se sabe dónde está porque sufrió los tumultos
los tumultos provocados por el saqueo, por la desecración de la pierna del general López de Santa Anna. Al tiempo en el que entraron en el cementerio para profanar el enterramiento de la pierna del general López de Santa Anna, que la había hecho enterrar en vida, de paso destrozaron también la tumba de uno de los poetas Heredia, pero estamos hablando de Hinojosa, no de Heredia, aunque sea un apellido tan extendido en Málaga. Heredia es un poeta completamente olvidado, mucho más que Jiménez Caballero, que tarde o temprano tiene que salir. Pero lo decía el propio Cernuda, nos hemos olvidado de Heredia, claro, y con razón, en las universidades de Estados Unidos y después de la democracia en las aulas españolas, Heredia estropea el discurso fantástico que trae la enseñanza de la generación del 27, que es básicamente: no querrás ser como los que fusilaron a Lorca, ¿verdad? Ese es el uso político de la generación del 27. Vota a los que votarían los miembros de la generación del 27, que aparecen extensamente tratados en el libro, no los otros. Y ya dije ya he dicho alguna vez, que en mi libro de segundo de bachillerato del año pasado, y este también, claro, Luis Cernuda tenía 46 páginas de un libro de texto. Entre fiestas, puentes, semanas blancas, romerías, no da tiempo a dar un libro. Pero los que han escrito el libro han creído conveniente dedicarle no menos de 46 páginas. 46 páginas para un solo autor. Y Luis Rosales tiene media, que ya es bastante, tiene media página. Bueno, pues es normal, es perfectamente normal que dedicando 46 páginas a Cernuda, los demás escritores no importen absolutamente nada, desaparezcan sencillamente del programa. No tiene nada de extraño que un autor como Silverio Lanza no esté en el programa. Silverio Lanza es un autor olvidado, como tantos. Ahora bien, parece ser que Silverio Lanza está especialmente olvidado. No tanto como yo pensaba. Este es el único libro que yo había conseguido de Silverio Lanza. Obra selecta de Silverio Lanza en la editorial Alfaguara. Juan Bautista Amorós, que es su verdadero nombre, Juan Bautista Amorós, Silverio Lanza, obra selecta en la editorial Alfaguara, con una especie de filamento de bombilla, no sé muy bien lo que es esto. La editorial Alfaguara, que le dedica una extraña portada con una mujer y una rosa y un pollo y una especie de rama de conífera, no lo sé muy bien, y el retrato en sí de Silverio Lanza. Pero está en la colección Los Raros. Ya vamos, esto ya se está poniendo raro. Está en la serie Los Raros. Bueno, este es el único volumen que yo había conseguido de Silverio Lanza, pero me he enterado, haciendo una pequeña confirmación, de que existe un libro de Silverio Lanza, reeditado modernamente, pero al buscar en librerías a Silverio Lanza no lo encontré, así que imagino que está más agotado y es más difícil de encontrar que este. Lo leo en La Vanguardia, Madrid, la ciudad, el asunto Silverio Lanza. Silverio Lanza, el raro admirado por Borges, Cela, Ramón y Juan Ramón Jiménez. Evidentemente por Ramón se entiende Ramón Gómez de la Serna, escrito en 2016 por Alfredo Valenzuela, este artículo. Sevilla, bueno, al final, para La Vanguardia todo lo que sea fuera de Cataluña pasa por Madrid. Bueno, en Sevilla, 26 de junio, y además la noticia la da la agencia EFE, así que es secundario que lo de La Vanguardia. Es un teletipo, es una información de EFE. El editor de la sátira política de Silverio Lanza, el Marqués del Mantillo, David González Romero, ha dicho a EFE que este escritor madrileño, ahora olvidado,
eso hay que decirlo siempre de Silverio Lanza, que está olvidado, ahora olvidado, fue admirado por Borges, Ramón Gómez de la Serna y los premios Nobel Camilo José Cela y Juan Ramón Jiménez, quien le dedicó 2 semblanzas. Gómez de la Serna fue su albacea y le publicó una novela póstuma, además de dedicarle el libro titulado Prólogo a la obra de Silverio Lanza, del que Borges dijo que era su obra preferida de todas las de Ramón Gómez de la Serna. Bueno, en realidad Borges, que en su última biblioteca personal, hizo unas tres, claro, sin contar las traducciones, porque la de Franco María Ricci se llevó al alemán. Digamos que hay una biblioteca personal en italiano, una biblioteca personal en alemán, con cubiertas distintas, pero vamos, digamos que la última biblioteca personal, que la tuvo que dejar incompleta, es casi la que cuenta, repite muchos autores que en privado, de los que en privado ha dicho que está ya cansado, pero luego los repite en su biblioteca personal, vuelve a ellos continuamente, a pesar de ser algunos lecturas juveniles que a lo mejor no tenían la trascendencia en la literatura universal que deberían, que en un principio Borges consideraba que tenían, pero su producción sí, porque las leyó de joven y para él esas obras de los años 30, de los años 20, seguían siendo importantes. Bueno, en la última biblioteca personal de Jorge Luis Borges, Borges escribe un prólogo a un libro de Ramón Gómez de la Serna, que selecciona para ella, que se llama Prólogo a la obra de Silverio Lanza. Prólogo a la obra de Silverio Lanza. Entonces Borges escribe el prólogo al prólogo de la obra de Silverio Lanza, pero de la obra de Silverio Lanza no habla. La obra de Silverio Lanza no aparece por ningún lado. Lo que tenemos aquí es una cebolla de prólogos. Hay un prólogo de Borges a un prólogo de Ramón Gómez de la Serna a la obra de Silverio Lanza. Pero ¿dónde está la obra de Silverio Lanza? En cuanto a las semblanzas de de Juan Ramón Jiménez y de Camilo José Cela, ahora veremos una semblanza de Juan Ramón Jiménez en esta obra, cuando analicemos esta obra selecta, este volumen de obra selecta. Sigue diciendo el artículo: Gómez de la Serna fue su albacea y le dedicó una novela póstuma, además de dedicarle el libro titulado Prólogo a la obra de Silverio... Sí, eso ya lo había leído. Camilo José Cela le dedicó un monográfico de su revista Papeles de Son Armadans en 1964. Entonces la bibliografía de Silverio Lanza está notablemente enriquecida por este volumen, por esta revista, por este número de revista de Papeles de Son Armadans de 1964. Otro tomo importante del que podemos extraer información sobre Silverio Lanza es Ramón de Ramones del Alfaqueque, de Flores, el Alfaqueque, que no tengo a mano. He venido a presentar el libro sin el libro. Bueno, de todas maneras, antes tendremos que echarle un ojo a la obra selecta y luego veremos la semblanza de Flores, que evidentemente recoge la semblanza de Ramón Gómez de la Serna y también la de Azorín. Ahora lo veremos, no es un problema, no es una catástrofe irreparable. Antes de convertirse en su editor en el nuevo sello El Paseo, dice el artículo de La Vanguardia, David González Romero le ha dedicado la tesis doctoral. O sea, sí hay bibliografía. Está olvidado, pero en la actualidad, como todo autor olvidado, encuentra quienes escriban sobre él, porque los autores olvidados tienen un atractivo enorme. El presentarse en una reunión y sacar su nombre mientras uno comprueba con deleite que nadie lo conoce y se hace el amo de la fiesta. Pero no conocéis a Silverio Lanza. Y a todo el mundo lo llevan los demonios y le carcome la vergüenza de no conocer a Silverio Lanza. Hombre, pero no conocéis a Silverio Lanza.
Y de ahí se explica que haya, por supuesto, reediciones, tesis doctorales, pero aún así, Silverio Lanza sigue estando olvidado, sigue siendo desconocido. Hay que mantener ese fuego. Hay una tesis doctoral titulada, pero veamos cómo es el título: Silverio Lanza, un escritor perdido. Si se dice algo de Silverio Lanza, hay que decir inmediatamente que es un escritor olvidado, perdido, desconocido. Sigo con el artículo, en la que lo considera un heterodoxo, un escritor sin ninguna conexión en la tradición literaria española y esto es cita literal, un modernista curtido en el posmodernismo que anuncia las vanguardias. Silverio Lanza, cuyo verdadero nombre fue Juan Bautista Amorós, Madrid 1856, Getafe 1912. Claro, si uno se va a Getafe a vivir y a morir, es casi comprensible que a uno lo olviden, porque, bueno, Getafe no estaba tan bien comunicado antes y supongo que ahora en realidad tampoco. Getafe es Getafe. Getafe es ahora una ciudad dormitorio. Publicó 7 novelas y 6 libros de cuentos, además de numerosas colaboraciones en la prensa política y literaria, y ha sido considerado uno de los escritores que más influyó en los miembros de la generación del 98, que es una generación a la que se le permite vivir, se le permite existir frente a ese gran modelo cívico, patriótico, político, ideológico que es la generación del 27, que tenemos que imitarla todos, que suple la función que antes hacía Cervantes, ese modelo de españoles. Bueno, pues la generación del 98 todavía puede existir, pero como una especie de profetas, de precursores y preconizadores de la generación del 27. Bueno, añade, pese a su condición de inclasificable. En realidad, todo buen escritor debería ser inclasificable. Esto de las generaciones solo debería valer para vagos e inútiles, pero bueno. Nueva cita. Las novelas de Lanza son auténticos experimentos que parten del naturalismo, con escenas dialogadas, elipsis. Es un escritor siempre fragmentario, burlesco, satírico y quevedesco, una especie de aristócrata anarquista que tras varios fracasos decidió establecerse en Getafe. Hasta aquí la cita, lo que le valió el sobrenombre del Solitario de Getafe, según ha recordado el editor. El título íntegro de la novela ahora rescatada, de 1889, es Noticias biográficas del excelentísimo señor Marqués del Mantillo, que González Romero ha considerado de mucha actualidad por tratarse de una crítica total al sistema de la Restauración con la alternancia bipartidista. Esto es en 2016. Una crítica al sistema de la Restauración nos parecería cualquier otra cosa menos de actualidad, como lo sería una crítica al caciquismo, pero es cierto que como el bipartidismo característico de la Restauración se estaba manteniendo hasta más o menos ese momento en el que surgieron los nuevos partidos, a los que imagino que les queda bastante poco, y dentro de nada volveremos sin duda al bipartidismo, que es lamentablemente lo que parece pedir el sistema democrático representativo parlamentario tal y como lo conocemos. Bueno, digo lamentablemente, pero no deja de ser un mal menor, porque con los partidos nuevos que han surgido, bueno, tampoco me debería quejar, porque en lo que los medios conocen como extrema derecha, por lo menos hay un partido al que no le gusta ETA, mientras que ETA se está disolviendo como el azúcar en la leche, como en esa metáfora para aceptar a los exiliados, a los refugiados zoroastrianos en la India. Claro, ETA es como el azúcar en la leche del sistema democrático, y por lo menos hay partidos que dicen de momento que no, que no les simpatiza ETA. Bueno, y en cuanto a ETA en los libros de literatura, es curioso porque ya lo he dicho, tenemos a su apologeta, Sastre, pero no tenemos a Bergamín.
ya habrá tiempo de hablar de este otro olvidado, merecidamente olvidado, que es Bergamin. El título íntegro de la novela, vale, ya se ha dicho. El ascenso del Marqués del Mantillo, esto es una cita, no es el de un tirano ni un espadón del siglo XIX, sino de alguien hecho en el sistema parlamentario, un mediocre, un analfabeto, un incapacitado que llega a lo máximo y logra convertirse en presidente del gobierno. Ahora sí que es de actualidad, claro, pero esto lo decían en 2016. Es que, repitamos, alguien hecho en el sistema parlamentario, un mediocre, un analfabeto, un incapacitado que llega a lo máximo y logra convertirse en presidente del gobierno empleando mecanismos demagógicos y populistas y manejando a los periodistas a su antojo, ha señalado. Bueno, esto yo creo que es algo que va a estar siempre de actualidad, porque más o menos todos los adjetivos descalificativos que aquí aparecen son patrimonio común de casi todos los presidentes que hemos tenido. Algunos han leído más, otros menos, mediocres sin duda, todos lo han sido, pero digamos que cobra más actualidad que nunca. En cuanto a lo de... Bueno, se decía de Adolfo Suárez que nunca había leído un libro, lo decía él mismo, nunca había leído un libro entero. Tenemos un presidente ahora que ha escrito, teóricamente, uno, y que ha escrito varios. Lo que pasa es que al final en realidad no lo ha hecho, pero bueno. Esto de ver la actualidad es precisamente el vicio de ver la actualidad en las obras literarias como cosa importante que las justifica, porque claro, todo esto es un discurso comercial. Lo que quiere hacer el editor es vendernos el libro. ¿Y cómo nos lo vende? Diciéndonos que está de actualidad. Como si eso fuera un argumento. Es una obra actual que conviene comprar para entender el momento presente. Esto precisamente es lo que ha llevado a la generación del 27 y a sus exilios, a su guerra, porque Franco siempre está de actualidad y de hecho la literatura española, el segundo de bachillerato, se estudia tomando a Franco como referencia y como patrón del todo, porque en el primer trimestre se enseña la literatura antes de Franco, en el segundo trimestre se enseña la literatura durante Franco y en el tercer trimestre se enseña la literatura después de Franco. Una cosa es un discurso comercial, es un discurso publicístico de un editor, y otra, muy distinta, bueno, en realidad básicamente es lo mismo, es la propaganda estatal, porque eso ya no es publicidad, es propaganda que se hace en las aulas, aunque desde luego están interconectadas. Se edita lo que se va a leer en las aulas, se edita lo que se va a mandar en las universidades. Así que no caigamos en la trampa fácil de que nos importe una obra porque esté de actualidad. Pues evidentemente que el sistema parlamentario va a ser... cualquier crítica al sistema parlamentario vamos a percibirla como actual, aunque sea una obra del siglo XVIII británico sobre los burgos podridos. Naturalmente que el sistema parlamentario, aunque sus vicios vayan mutando, naturalmente que el sistema parlamentario conserva sus enfermedades y el criticarlas siempre va a corresponderse con la actualidad, pero bueno, ¿y qué? Tiene que interesarnos esta obra, aunque estuviéramos en una dictadura, desde luego. No sé si podríamos leerla, pero tendríamos que interesarnos por esta crítica, aunque viviéramos en un régimen político completamente diferente. Afortunadamente no vivimos en un régimen político completamente diferente, afortunadamente, por aquello famoso de que aquel famoso dictum de Churchill, se atribuye a Churchill, de que la democracia es el peor sistema imaginable, exceptuados todos los demás, exceptuados absolutamente todos los demás.
Es un producto, sigue el artículo, o sea, está claro, si nos está intentando vender el libro, es un producto. Ha añadido el editor de los... No, perdón, es un producto, perdón, es un producto el protagonista de la novela. Es un producto, ha añadido el editor, de los problemas dejados por la Primera República, con la crisis territorial que originó el cantonalismo y con el inicio de la crisis colonial española, que desembocó en el 98. Bueno, tampoco echemos a la Primera República la culpa de todo, porque el primer movimiento separatista peninsular de envergadura, de gran importancia, más allá de las repúblicas del siglo XV, la República de Sevilla, la República de... en Cataluña también se intentó hacer una república, pero esto eran simplemente enfados de juristas y de filósofos políticos contra el rey, que luego se resolvieron. Incluso algunos de estos proponentes de la República acabaron de consejeros regios, de consejeros reales. El gran movimiento separatista se da en 1640 precisamente por un intento unitarista, por la unión de armas del conde duque de Olivares, y es a partir de 1640 cuando hay intentos separatistas serios. Andalucía se intenta emancipar, también el Reino de Aragón, por supuesto Cataluña y Portugal, que lo consigue. Y luego tenemos también a los moriscos en la República de Salé. Bueno, no hay que echarle la culpa de todo a la Primera República. Hay movimientos separatistas en España desde que hay una intención unitarista. Y de hecho la Primera República con Castelar ataja de manera bastante vehemente y contundente esos intentos separatistas. Crisis territorial que originó el cantonalismo y con el inicio de la crisis colonial española que desembocó en el 98. Claro, eso desde luego es un problema, porque un problema que también la Primera República intenta atajar con la guerra. Si Cuba no forma parte realmente de España en las mismas condiciones, y Filipinas tampoco, pero desde luego en mucha mayor medida y con muchísima más representación y con muchísima más atención del Estado que, por ejemplo, Guinea. A Guinea nadie le hace caso. Guinea no vota en las elecciones republicanas, lo que hace desde luego ilegítimas las elecciones, porque ¿qué diríamos si en unas elecciones no votara Andalucía o no votara Aragón? Bueno, pues en las elecciones republicanas que tanto se admiran por ser democráticas, Guinea no votaba. Bueno, con la crisis territorial que originó el cantonalismo y con el inicio de la crisis colonial española que desembocó en el 98. Perdimos Cuba por los Estados Unidos. Tampoco teníamos la culpa de eso, pero ciertamente si hubiéramos integrado mucho mejor los territorios de ultramar en una constitución unitaria, en un sistema eficiente, pero andaba todo manga por hombro y existía el caciquismo, que es el propio uso de una palabra, de una noción tan arcaica, tan tribal, da cuenta de lo retrógrada y lo atrasada que era nuestra política. El caciquismo era algo real y estaba muy bien dado el nombre. Sagasta, como político logrero, populista y demagogo, y muy hábil manejando a la prensa, dice el editor, puede ser una de las figuras que inspiraran a Lanza para su mantillo, ha resaltado. El mantillo de Lanza llega más lejos que cualquier otro, ya que para disimular su analfabetismo se finge ciego,
a lo largo de su carrera política, un engaño que logra sostener hasta el final de la narración. González Romero editó hace 7 años para la editorial Berenice